Segundo día, 25 de octubre de 2023. Cumpliendo con el sistema ya 2. Vamos. 100 burpees. Ahí voy. ...100 burpees todos los días a las 5:30 AM. Vamos, que esto es lo que te da energía para estar todo el día full. Que me echen lo que quieran ahora. 6:45 AM del día 25 de octubre. Ahora, después de los 100 burpees, duchita de agua fría. Si quieres tener el propulsor que necesitas para comerte tu vida, para comerte el día, para comerte lo que tú quieras. Vamos. Pues listo, a trabajar en los vídeos. Round 2. Ya me he pasado 2 minutos de la hora del round 2. Pero bueno, ya estoy aquí. Hombre, maestro. Mario, Buenos días. ¿cómo estamos yo? Pues bien, Pisa, bien. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Aquí viendo los vídeos. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué gente? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues otro día más que vamos a empezar a entrenar fuerte, Mario. Tú sabes, técnica y más técnica y perfeccionar más técnica todavía. Es lo que hay. A tope. Es o no es. A Anda tope. que no. A volverse una bestia, un titán. Un titán. Ah. Dice que no es más grande el que más mide, sino el que más posee en conocimiento. Pues sí. Aunque el poder es poder. Claro, Maestro. dice, el dinero no hace la felicidad. Dice, es que yo no quiero ser feliz, quiero ser rico. Una cosa va con la otra. Claro, el dinero te trae la felicidad. Claro. El cariño, los grandes coches, las grandes casas. Nos conformamos diciendo, pues el dinero no lo es todo. Pues no es lo mismo tener una enfermedad con dinero que sin dinero. Ya ves, ya ves. Y no es lo mismo comerse un pollo que comerse una patata. El dinero es bueno. ¿Es o no es? Hay que tener. Ahí está. Hay que hacer todo lo posible Salud, por tener un buen dinero entorno. Claro. y amor, como Ahí dice la canción. Salud primero, en Ahí. ese orden. Hombre, si no hay salud, ¿cómo va a disfrutar Dinero y Ahí, el amor. ahí está. El amor cuando nos referimos a los amoríos. Ahí está. Porque si es el amor, primero hay que tener uno. Esto Si no, con eso no se tiene como ni salud siga ni así, Mario, al final vamos a salir nosotros, tú de elfo, yo de Papá Noel, este Venga. año, repartiendo Para el cariño. vídeo de Navidad, ¿no? Ahí, el vídeo de Navidad ya nada. mismo. Pues mira. Hoy el round 2 ha durado un poquito más de la cuenta. Oh, qué bien, qué alegría. Pues desde las 9 hasta, mira, la hora que es ya. Está eso una bestia. Vengo de, como habéis visto, de terminar el round 2.
del día. Y a la 1 pues estaré en la casa, porque estoy ya abriendo aquí el portal del piso. Y nada, a darme otra duchita, aparte de la que ya me he dado esta mañana, porque Dios, como me he puesto como para no bañarme. Y luego de comer, que tengo ahí unos macros de ternera, de carne de ternera que me voy a poner morado. Por lo dicho, luego de comer, a estudiar un poquito. La sala tu primer millón. La sala de afiliados de tu primer millón de llanos. Y hoy le voy a dar bastante caña para avanzar. Pues ya estoy aquí. Mira, pues no son las 1 todavía. Creía yo que iba a tardar un poquito. No he tardado ni un minuto. No hay quien me pare. El ritmo que llevo. Si quieres llevar este ritmo tú también y tener esta energía, sígueme y toma mentoría conmigo online, que te voy a poner fino. Te voy a dar la propulsión que necesitas para evolucionar y alcanzar todo tu potencial. Que no te quepa duda. Y si no, mira mis vídeos, mira la vida que llevo, siendo diabético. Si les hubiera hecho caso en su día a los médicos, ahora mismo estaría pues... es una mierda. Los médicos saben de medicina y de enfermedades, de salud no. Pero yo sí te puedo ayudar, porque energía es igual a salud y salud es igual a energía. Soy un claro ejemplo de ello. Wow, mira lo que tengo aquí para almorzar. Me voy a poner morado. Me dicen por ahí los que nos manejan que la carne es mala, que no se puede comer carne, que si trae enfermedades. Lo que es malo es esto. Esto sí que es verdad que es malo. Esto, no la carne. Y lo tengo aquí porque no vivo yo solo en mi casa. Y hay otras personas que lo comen. Y uno no puede cambiar la opinión de nadie. Si la gente no quiere creer, pues que no crea. Pero aquí estoy. Un tío diabético con 35 años, diabético del tipo 1 desde los 8 años de edad. Y mira mis vídeos. Mira el día a día que llevo. La energía siempre a full. Y estoy de sano, que voy a hacer una analítica y me sale todo, vamos, perfecto. Perfectísimo. Ni colesterol, ni tensión alta, el azúcar controlado, lo que es la diabetes, para que me entendáis. Todo, y es por eso, porque ni consumo harinas, ni consumo azúcar, ni los productos que conlleven estas dos sustancias. La sal esa que tampoco la quiero. Lo que compro es sal de escama. Y me cuido en la alimentación. Me mantengo activo. ¿Sabes? Y la carne se puede comer, señores. Esto te da energía. Te nutre en condiciones. Esto es lo mejor que uno puede comer. De la carne de lo que sea. ¿Sabes? Así que no escuchéis tanto a la gente. Y cuando digo a la gente me refiero a esta gentuza que nos dicen lo que tenemos que hacer. Y ahora ellos hartándose de todo, ¿sabes? No escuchéis a nadie. Es más, te voy a dar un consejo, que quiero que te lo repitas en la cabeza a diario. Tómatelo como un lema. Pórtate bien, pero no seas obediente. Sí, has oído bien. Pórtate bien, pero no seas obediente. Esto quiere decir, por si no lo entiendes, porque si tienes poquita luz y no lo entiendes del todo. Esto quiere decir que comportarte bien es que escuches y aprendas de todo, pero después fíltralo, pásalo por tu filtro, ten pensamiento propio y criterio propio y cree en ti, no seas un mediocre que se cree lo que le dicen los demás. En este momento yo te estoy intentando transmitir algo, pero no te quiero convencer ni decirte esto es así. Ahora, de ejemplo estoy. Si no, mira mis vídeos. Te vuelvo a repetir.
repetir, mira mis vídeos. Mira el día a día que llevo. A ver si tú eres capaz de llevar ese día a día con lo que comes, con los malos hábitos que llevas, con los vicios, con toda esa mierda. A ver si eres capaz. No, imposible. Imposible. Por eso estoy aquí, para ayudarte. Para ayudarte a ser tu mejor versión, para evolucionar y alcanzar todo tu potencial. Pero para eso los tienes que tener así. También te puedo ayudar a que vayas creando el hábito para ir habituándote y programándote de manera en la que tú te sientas bien y te sientes que evolucionas, aprendes y todo lo demás. Así que ya sabes, si tienes ganas de comerte un filete, lo que sea de carne, cómetelo sin remordimiento. Cómetelo, disfrútalo, porque esto te nutre. El pan no. Los dulces no. ¿Vale? Esto te nutre. Cómetelo. Ahora, si te lo comes y te lo estás comiendo con pan, pues ya ese pan, al llevar los antinutrientes que lleva, por si no lo sabes, por ahí hay muchos vídeos de expertos diciéndolo. Métete en YouTube y busca por qué no es bueno comer pan. O el pan lleva antinutrientes. A ver qué te cuentan. No lo estoy diciendo yo. Por ahí hay miles de vídeos diciéndolo. Y es verdad, porque yo antes, hace años, comía de todo. Y no estaba como ahora. Estaba pues igual que estás tú. Sin ganas de nada, con depresión, de mala hostia, peleándome con todo el mundo, llevando una vida de mierda. Y es normal que lleves esa vida. Como te alimentas es normal. Tienes el pan en todas las comidas. En todas las comidas del día tienes el pan. Tú pon que haces 3 comidas. Seguro que comes pan en el desayuno. Tu tostada con mantequilla y mermelada. O tu tostada, tu pan con aceite y tomate. En el almuerzo. Seguro que te comas lo que te comas, coges tu pedazo de pan. Hinchado. Porque el pan lo que hace también es que te retiene el líquido. Los carbohidratos de los cereales hacen eso. Te inflaman. A la cena, seguro que también. Venga, pan, un bocadillo, de lo que sea. Me voy a la tienda de fulano o al sitio donde sea para no mentar a nadie y me compro un bocadillo. ¡Oh, qué bocadillo me ha metido entre pecho y espalda! Has comido mierda. Así de claro, te lo digo. Así que, toma consejo, amigo o amiga. Ah, y una cosa que te voy a decir otra vez antes de irme. Come carne, come carne sin remordimiento. Que las emociones afectan a nuestra vibración. Y una vibración baja hace que te ataque la enfermedad también. Así que, ya sabes, buen filetito o lo que tú quieras. Y el hígado, los corazoncitos. Buah. Agricultores y pescadores de la zona. Nos hemos preocupado en no dejaros la pesca que tenemos nosotros, la guisa, la anguila, el cangrejo, o sea, todos los productos de la albufera. Está hablando de que os desapeguéis de la titulitis. El Yado que está hablando de que se desapeguen de la titulitis, que eso es todo un negocio, ¿sabes? Que antes la gente se valoraba por la experiencia y venga, a ver, demuéstrame el trabajo, demuéstrame lo que tiene. No ahora que cualquiera con dinero se saca un título, paga un título y ya está, y ya lo aceptan aquí, pero es que está diciendo que cuando vayas al mismo gremio, pero a otro lado, por ejemplo, en los gimnasios. Soy entrenador personal de gimnasio tal, me he sacado títulos en tal gimnasio. Y ahora va y se va a otro gimnasio diferente, de otra cadena, y le dicen que ese título aquí no es válido, ¿sabes? Que tiene que sacarse tal título aquí para poder...
Está diciendo, pero sois tontos, o qué os pasa en la fucking cabeza, dice. Con los fucking títulos, es verdad, tío. La gente está más harán. La gente está, vamos, que le tienen vendida la moto de una manera. Ay, tituliti. Si tienes tituliti de mi canal, darte, pero ya. Porque lo vas a pasar malamente, no por nada. Digo, hoy en día, con la titulitis os tienen ciegos. No sabéis ver. No veis ya, sino percibir que eso va más allá de la vista, de quién vale y de quién no vale. Mierda. Voy a seguir. Aquí. Un comentario que me han hecho en una publicación de Instagram me ha inspirado. Concretamente en la que expongo el lado oscuro de la generosidad. El dar dinero a alguien que venga a pedirte dinero o a alguien que tú veas que necesita y le coges y le das dinero. Sin media palabra, sin explicarle nada. Sin aportarle nada más que el dinero. El comentario, lo que esta persona me dice es que son muchos los factores que influyen en el hecho de que una persona llegue a ese estado. Y yo digo que sí, que es verdad, que son muchos los factores que influyen en que una persona llegue a ese estado. En concreto, y para ser más exacto, son 4. Cobardía, pereza, victimismo y egoísmo. Ahora darle vuelta y llega tú a tu conclusión. Seguimos. Ahora a comprar un poquito para la casa. Meterle un par de bolsitas. Que llevo el ritmo de una bestia, pero en todos los sentidos. A ver. Dato importante que debes saber. Nuestros ancestros caminaban una media de 17.000 pasos al día. Unos 13 kilómetros y medio. Y las enfermedades cardiovasculares eran casi inexistentes. Incluso en la población más anciana de la tribu. Por eso que vengo andando, hacer la compra, que son 2 kilómetros, unos 2.500 pasos, y al irme para allá, pues otros 2.500, 5.000, más lo que han dado hasta hoy, no voy a llegar a los 17.000 pasos, pero bueno, menos es nada. Toma nota y sal a andar ya, hoy mismo. Ya llegué. Esto ha sido otro round. Vení cargado con las 2 bolsas. Que a pesar lo suyo. Desde 2 kilómetros y poco que hay de donde he ido a comprar hasta mi casa. Y sin parar además, todo seguido. Todo seguido, si no, no vale para nada. No. Esto es vida. Me siento vivo. Voy a compartir contigo una infusión que lo que hace es limpiarte el riego sanguíneo y darte la energía que necesitas, pero sin alterar tu sistema nervioso. Medicina natural, de la que usaban nuestros ancestros. Aparte de estos beneficios, tiene muchos más que ahora a continuación te contaré. Y también te revelaré sus ingredientes. ¿Estás preparado o preparada? Pues vamos, dentro vídeo. 1. El romero. Entre sus múltiples beneficios para la salud encontramos la mejora de la digestión, la reducción del estrés y de la ansiedad, la prevención de enfermedades del corazón y la estimulación del crecimiento del cabello. Segundo, el laurel. El laurel es bueno para la salud del corazón y los vasos sanguíneos, debido a sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Además de esto, reduce el colesterol malo y aumenta el bueno. Esta mezcla de beneficios y de cualidades que tiene el laurel es la mejor medicina natural para combatir enfermedades cardiovasculares como los infartos y los derrames cerebrales. Tercero, la canela. Un dato que seguro que no sabías sobre este alimento es que es un potente antioxidante,
De hecho, ha sido usado durante mucho tiempo como conservante natural de otros alimentos. Entre sus propiedades está la mejora del tránsito intestinal. Otra de sus cualidades es que estimula el sistema inmunológico, protegiéndote frente a enfermedades virales tipo resfriados y gripe. Si esto fuera poco, también ayuda a combatir el cansancio. Aquí lo tienes, ¿ves? Las hojas de laurel, el romero es el que flota y los cachitos de canela se pueden ver también, ¿ves? Tienes que cortar con los mismos dedos o con una tijera si no puedes con los dedos. Lo que es las hojas del laurel y la canela en rama, que es lo que yo le he hecho, pues coge y la partes también con las mismas manos. Esto en un ratito está hecho y sale un té de color rojo que está buenísimo. Lo puedes endulzar con stevia o con un poco de miel. Yo me lo tomo solo, sin endulzarlo, con nada. Ya tenemos el agua hirviendo. Lo dejas unos 5 minutos. Tienes que estar pendiente porque si llenas mucho, si haces mucho, se goza. ¿De acuerdo? Si lo ves que va a subir el agua, con que metas la cuchara y muevas, se vuelve a bajar. Vamos a apagarlo ya. Ahí, ya está. Y lo que hago es ponerle un plato, taparlo y dejarlo ahí. A mí me gusta dejarlo que se enfríe, para que el agua termine de coger la sustancia de lo que son el romero, el laurel y la canela. Pero tú puedes tomarlo como quieras. Lo dejas reposar unos 10 o 15 minutos y te lo tomas. Pues ya por la mañana tengo aquí mi té de romero, laurel y canela. Lo vamos a echar en el vaso para tomármelo. Para ello vamos a utilizar un colador. A ver si soy capaz de ponerlo así. Eso. Yo lo que hago es llenar el vaso así y ahora le echo un poco de agua. Lo rebajo con agua. ¿Ves el color que tiene? Que parece zumo de uva o vino, vino tinto. Pues esto lo dicho. Ahora lo rebajo un poco con agua. Si quieres endulzarlo, endulzalo, como te he dicho antes. Y si no, pues haz como yo, tómatelo así. Rebajado con agua. Y para adentro. Para obtener todos los beneficios de esta maravillosa bebida. Y lo que te sobre, pues lo puedes meter en una botella de cristal, de plástico o donde sea, ¿vale? En cualquier recipiente que lo puedas guardar y lo metes en la nevera. Y te lo vas tomando. Mételo en la nevera después de haber pasado unas horas y de haberlo dejado reposar ahí en el casillo porque si no se pone malo. ¿De acuerdo? Así que así te dura más y aguanta más las propiedades. Venga, sígueme para más consejos, que aquí estoy para ayudarte en lo que pueda. Vamos, quiérete mucho, te mando un abrazo.